Bueno, es un poco el juego de palabras, ¿no? El presidente anunció que iba a hacer una guerra contra la inflación y cuando vino el momento de lanzar esos misiles, lo único que hizo fue anunciar que va a haber anuncios, ¿no? Y anuncios que todavía no hemos visto. Evidentemente siguen con esta misma línea de bla bla y de conversar, pero no de resolver los problemas. Y tampoco ven la urgencia que tienen los problemas, ¿no? Cuando un presidente dice que se vienen grandes anuncios y no puede convencer a su tropa de esos anuncios, ustedes lo decían antes, ¿no? Es un momento de muchísima debilidad institucional del presidente, es un momento donde la propia vicepresidente le está jugando en contra. Es un juego mucho más peligroso que el de Chacho Álvarez en su momento, cuando le renunció de la Rúa, o incluso de Cobos. ¿Por qué más peligroso? Y porque ella juega directamente en contra, ¿no? Hay otros vicepresidentes que en su momento se corrieron. Ella no se corre, ella le juega en contra al propio presidente y como decía José hace un rato, si no fuera por la responsabilidad que tuvo la oposición en la discusión en el Congreso, no sé si no estaríamos discutiendo otra cosa ahora, ¿no? Sí, la posibilidad de default. Bueno, Luis, te libero, programón hoy, el de la cornisa, la rompiste toda. Muchísimas gracias. Y yo lo sigo mirando. Les recuerdo a la gente que mañana vamos a estar, como todos los de lunes a viernes, 8:30, junto a Débora Plager y Marina Canabró, haciendo 8:30 AM. Hacemos el pase con Fernando Carnota y después seguimos, y cuando terminamos le damos el pase a Novarecio y seguimos. Y así, desde las 8:30 también te veo ahí desde la sede de Vicente López. Abrazo grande, Luis. Alfonso, hablando de esta bomba de Sarasa, por decir, te voy a dar un breve corte al presidente de la Nación, ¿no? Recordemos, pongamos un poco de contexto de lo que ocurrió. El viernes, durante todo el día, se anunciaba que venían anuncios, ¿no? Esto viene siendo hace tiempo que ya planteó él que venía la guerra. El viernes iniciaba la guerra. Acordate, ni siquiera sabía qué día estaba, ¿no? Cuando en un acto dijo vamos a hacer la guerra. Después dijo, bueno, pero el viernes, mañana es viernes, ¿cuándo es viernes? El año que viene. Hay una confusión total en el presidente. ¿A qué le atribuís? Y a la pérdida de poder, evidentemente a la pérdida de poder, a la manera en que se está derrumbando su coalición de gobierno. Y esto es obviamente un gran problema, no solamente para toda la gestión, sino para la cuestión en particular de los precios, ¿no? Cuando el presidente anunció varios días antes se viene con la guerra contra la inflación, lo primero que hicieron los formadores de precios fue protegerse por la eventualidad de un control de precios. Nunca se adelanta en el tiempo un control de precios porque, bueno, sabemos cuál es la gimnasia en Argentina. Eso ya seguramente le costó algunas décimas de inflación. Y si después no hay un anuncio concreto, entonces ya el consumidor se empieza a preocupar de que este hombre que dice que sabe lo que quiere hacer y lo que va a hacer está totalmente alejado de esa realidad, ¿no? Alfonso, a vos te tocó gestionar en una economía que venía totalmente desordenada y el objetivo fue en su momento ordenarla, ¿no? Empezar a establecer determinados parámetros. Te llevo a ejemplos concretos de medidas que tomó el presidente de la Nación. Una, a través de sus ministros, ¿no? Por supuesto. Una fue aumentar las retenciones. ¿En qué incide subir del 31 al 33 las retenciones del aceite de soja y de la harina de soja en los precios? Bueno, no incide prácticamente en absoluto, porque si vos mirás el capítulo de aceites y grasas dentro del índice de precios al consumidor, eso representa menos del 2% del total de la canasta. Y eso tiene aceites y grasas y tiene aceites de girasol y distintos, además del de soja, ¿no? O sea, evidentemente no es una medida que vaya a calmar la inflación. No explicaron el objetivo en todo caso es juntar recursos fiscales para después con eso hacer otra cosa y veremos si eso apunta a la inflación. Pero hay un problema anterior, que es ilegal el aumento de retenciones y ellos lo saben. Porque necesita el Congreso. Obviamente, solamente el Congreso puede aumentar las retenciones. Ellos lo saben porque cuando vino la discusión del presupuesto, ¿te acordás, José? Una de las principales razones por las cuales la oposición no quería avanzar con ese proyecto de presupuesto es porque el gobierno metía varias cosas por la ventana. Y una de ellas era la delegación de facultades para que el Poder Ejecutivo pudiera disponer y modificar las retenciones. Eso se le rechazó. El gobierno reveló que tenía la necesidad de hacerlo, si no lo hubiera mandado al Congreso, ¿no? Y ahora esto es demasiado técnico, pero el fundamento que eligió fue un artículo del Código Aduanero
que ya la Corte Suprema de Justicia en varias interpretaciones le ha dicho al gobierno que esa interpretación no es correcta, porque solamente puede el Congreso de la Nación modificar los impuestos y los decretos de necesidad de urgencia o los decretos delegados se tienen que circunscribir a algunas funciones y ninguna de ellas puede ser modificación de impuestos. O sea que esto es absolutamente ilegal, esto va a terminar judicializándose y va a terminar discutiéndose en la comisión bicameral, donde nosotros obviamente lo vamos a tirar para atrás, ¿no? Sea una paradoja, el ministro, el principal responsable de la cartera, no está de acuerdo con estas medidas, al menos si uno va al archivo reciente de lo que él dijo que iba a suceder. Sin embargo, tuvo que ponerle la cara y anunciar lo que venía. Fíjate lo que decía Domínguez. Primero preguntarle si hubo también un aumento en las retenciones al biodiesel. El biodiesel no lo hemos considerado. ¿Cómo? Sube un punto porcentual. Sube un punto porcentual, me está diciendo. Perfecto. Muy complicado, ¿no? Porque en realidad está anunciando medidas que parecen no estar estudiadas lo suficiente por parte del ministro. Sí, evidentemente hay alguien que las está imponiendo. Este ministro no estaba a favor. Es probable que el ministro de Economía tampoco lo estuviera, no lo sabemos, no se ha expedido en ese sentido, no estaba en ningún lugar. Y esto es un poco, a ver, refuerza lo que decían ustedes hace un rato, ¿no? La imagen del desgobierno. Que no, a ver, no empezó ahora, no empezó la semana pasada, empezó el día en que ellos lotearon todos los ministerios, poniendo en cada ministerio representantes de cada una de las fuerzas políticas. Entonces hay uno que está, que es ministro, pero debajo del ministro hay varios espías que le van indicando al otro líder de la facción lo que están haciendo y eventualmente frenando cualquier decisión, ¿no? Las sombras chinas, le dicen irónicamente, por el estilo de management chino, ¿viste? Donde alguien reporta a su accionista de origen, que en este caso es Cristina Fernández de Kirchner, y por otro lado al accionista temporal, que es el CEO, en este caso Alberto Fernández. Sí, a los chinos le va bastante mejor, ¿no?, que a Alberto Fernández. ¿Y por qué crees que en este caso digamos, los reportes y directamente juegan a contramano? Y me parece que no hay un rumbo, ¿no? Claramente lo que vemos es que no hay un rumbo. Fíjate que toda la discusión con el Fondo Monetario forzó a Alberto Fernández a hacer algo que él orgullosa y manifiestamente dijo en su momento que no quería hacer, que era tener un programa, tener un plan, ¿no? Ahora hay un programa, pero ese programa se lo bochó la propia coalición de gobierno, ¿no? No tuvo un voto monolítico en el Congreso. Vos fíjate que si mirás el voto del Frente de Todos, hay 20 senadores que votaron a favor y hay 76 diputados que votaron a favor, ¿no? Esos hubieran votado a favor no solamente la operación de crédito público, que es lo que finalmente aprobó el Congreso, sino también el programa, que es lo que quería Guzmán que le aprobaran, ¿no? Entonces es un gobierno que ya en el Congreso tiene 1/3 del apoyo para lo que era el programa que Guzmán dijo que iba a ordenar Argentina, ¿no? Entonces esto tiene consecuencias políticas y obviamente económicas muy preocupantes. Lo hemos visto en muchos momentos de la historia económica argentina. Los problemas se manifiestan en la economía, pero empiezan en la política, ¿no? Y un presidente que no tiene el apoyo de su propia coalición de gobierno, que comete errores con muchísima frecuencia, que no puede bajar línea cuando alguien se sale de la editorial del gobierno, no tiene ninguna consecuencia porque se mantienen en su cargo, que no puede echar a los funcionarios que él hubiera querido echar, como mencionabas vos a Luana Volnovich, después de decirle no te vayas de viaje y se va de viaje con su novio, que además es el número 2 del PAMI, todo muy mezclado ahí. Obviamente la imagen que deja trascender el presidente es la imagen de un presidente muy débil, ¿no? Tengo varias preguntas para vos. Alberto Fernández, ¿dónde quedan los ajustes? Mirá. Escucho hablar mucho de que esas ideas que nosotros proponemos para poder hacer frente a las obligaciones que la Argentina asumió van a significar ajustes. ¿Dónde están los ajustes? Explíquenmelos. ¿Dónde están? Si estamos poniendo dinero para que la gente se eduque, si estamos poniendo dinero para que la ciencia y la tecnología siga adelante, si estamos poniendo dinero para que las viviendas se construyan y cada argentino tenga su techo.
Con este acuerdo no hay ajuste. Varios datos respecto de esto, Alfonso. Por un lado, el presidente anunciaron dentro del gobierno, y el INDEC lo hizo, la inflación que superó por primera vez a Venezuela, una Venezuela que después nos contarás por qué cambió también la taba por allí. Y por otro lado, esta realidad donde habla de no ajuste como una virtud de su gobierno. ¿Qué opinas? Bueno, respecto a la inflación, estamos, sí, arriba de Venezuela y estamos debajo. En febrero, la inflación de Argentina estuvo debajo solamente de la de Turquía, apenitas. Turquía fue 4,8 y Zimbabue, que tiene hiperinflación permanente, están con 7% de inflación anual. Incluso la inflación de Argentina en febrero fue 4 veces la inflación que tuvo Ucrania y la inflación que tuvo Rusia. Digo esto porque la explicación del gobierno fue: nos agarró la guerra y entonces subió la inflación, ¿no? Evidentemente eso demuestra algunos de los problemas que veníamos mencionando antes, que es principalmente la falta de confianza, ¿no? Y respecto del programa del gobierno con el fondo, es un programa, por eso nosotros no lo apoyamos y por eso Juntos por el Cambio insistió en que no trajeran los 2 artículos, porque solamente íbamos a acompañar la operación de crédito público, porque es un programa que no tiene prácticamente ninguna ambición. No sé si tiene o no tiene ajustes, eso lo veremos en la práctica. En todo caso, tiene el peor de los ajustes, que es la inflación, ¿no? Si el tema es a dónde te lleva. Hablabas de Cerruti, mirá cómo lo decía. A ver. La guerra en Ucrania, ¿qué produce? Produce que entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, tenemos la producción de cerca de 28% de la producción de trigo del mundo. Por lo tanto, el precio del trigo está teniendo en todo el mundo niveles impensados. Digo, en países que normalmente no tienen este tipo de preocupaciones. Digo, hablábamos el otro día en Italia, el precio del pan o el precio de la pasta. En España, el precio del aceite, porque Ucrania también es un gran productor de girasol. Pero sumémosle a esto que está cortado el comercio internacional y que entonces Rusia produce los fertilizantes que usan los agricultores en Brasil. Entonces esto también descompensa los precios, más el aumento del precio del petróleo y el aumento del precio del gas, no solo porque Rusia es un gran productor, sino porque las sanciones económicas a Rusia puestas por la mayoría de los países del mundo también ha desequilibrado todo esto. Esto ejerce una presión sobre los precios en todo el mundo que hace que la Organización Mundial de Alimentos esté hablando de que en los próximos días vamos a ver una inflación de alrededor del 23% en los precios mundiales. Hay mucha explicación, pero cuando vos pones esto en el dato mundial, ¿no? Y decís, la Argentina quedó primera en América Latina en inflación, quedó tercera, según tus datos, a nivel mundial. Algo estamos haciendo mal. Obvio, y no tiene nada que ver con la guerra. Obviamente que la guerra profundiza algunas presiones en algunos precios, pero no nos olvidemos que la invasión de Putin a Ucrania fue el 24 de febrero y que la inflación de febrero en Argentina se mide a lo largo de todo el mes. O sea que en todo caso tuvo efecto en 4 de 28 días. Estadísticamente eso prácticamente no se ve, ¿no? Entonces es otra de las grandes mentiras, la de Cerruti y también la de Feletti. Creo que ellos asumieron más o menos al mismo tiempo, ¿no? Entre las dos, entre las PASO y la elección general. Feletti venía a resolver este problema, si recordás, José. Desde que asumió Feletti, hubieron 4 índices de inflación que se publicaron durante su periodo, el de noviembre, diciembre, enero y febrero, ¿no? Si tomamos la acumulación de inflación y la anualizamos, Feletti va con 55% de inflación anualizada y 80% de inflación anualizada en alimentos. O sea, aun cuando tuviéramos que prestarle atención a lo que acaba de decir Cerruti, si fuera relevante, ya Argentina en alimentos tiene una inflación que cuadruplica la inflación mundial. Ahí te pones traje de Feletti y digo, bueno, entonces hay que controlar a todos los villanos de turno que son ahora las empresas de alimentos y hay que ponerles tope a todo. Bueno, ya no funcionó eso, ¿no? Ya no funcionó. Vamos a ver si lo vuelven a intentar, pero como te digo, trajeron a Feletti para resolver el problema. A los 4 meses el problema es peor que antes. Cualquier presidente del mundo que tuviera autoridad intenta otra cosa, ¿no? Pero pareciera ser que la guerra contra la inflación es mantener los generales que vienen perdiendo, ¿no? Para usar esa misma literatura del presidente y las mismas ideas que no funcionaron antes, ¿no? Si vos ves la
Yo creo que es muy interesante ver la carta de los senadores del Frente de Todos que fundamentan su voto en contra del programa, ¿no? Del fondo, a los que evidentemente Alberto no convenció porque ellos creen que hay un ajuste, ¿no? Y obviamente el ajuste es la inflación. Pero esa carta es como un manifiesto de la economía en la que cree Cristina, que es una economía en donde siempre hay expansión fiscal, independientemente de dónde estés en el punto, en el ciclo económico. Las tasas de interés tienen que estar siempre por debajo de la inflación. Las tarifas crecen siempre por debajo de la inflación y el tipo de cambio crece siempre por debajo de la inflación. Bueno, eso no se sostiene. Cristina tuvo la suerte de heredar superávit comercial, superávit fiscal, una situación muy ordenada en su momento en lo económico, y por eso hizo el populismo durante 8 años que destrozó la situación económica de Argentina y que hoy estamos pagando todos. No hubiera habido, a nadie se le hubiera ocurrido ir al fondo si no fuera por todo el desmanejo de Cristina, sobre todo en su segundo mandato, ¿no? Que ella no estuviera, ¿no? Esto que hacía que entraba, salía, que está como ausente, que no daba la opinión respecto del fondo de manera explícita. ¿Qué implica eso, que una vicepresidenta actúe de tal forma? Parece que es una falta de respeto a todos los argentinos, a los argentinos que votaron por ella y a los que no votaron por ella. Es estar lejísimos de la realidad, es no empatizar, es no entender lo que le pasa al ciudadano común, es borrarse en un momento muy crítico y es jugar en contra de la persona que ella eligió para ser presidente. O sea, no hay nada bueno en ese jueguito que hace ella, ¿no? Y lo mismo lo vienen haciendo desde antes, cuando Guado de Pedro renunció y después lo reincorporaron, increíblemente, ¿no? Un ministro que le dice al presidente, yo me voy porque no estoy de acuerdo con el rumbo, y después no sé qué pasa, y el presidente débil lo vuelve a incorporar, ¿no? Máximo Kirchner, que renuncia a la presidencia del bloque y que después hace el mismo juego, baja para votar en contra, ¿no? Ellos deben creer que es un juego divertido entre ellos, pero del otro lado está la gente que sufre esta inflación, que sufre la incertidumbre en un momento donde el mundo no ayuda, pero por sobre todas las cosas Argentina está desordenada y Argentina necesita y se merece otro tratamiento, ¿no? Alfonso, voy a abrir una ventana, recuerden, vamos hasta la medianoche, hay infinidad de invitados que van a compartir conmigo a la mesa en un ratito nada más. Vamos a saludar un minuto a Rosendo Fraga, que está allí desde el móvil. Rosendo, buenas noches. ¿Qué tal? José del Río te saluda. ¿Cómo estás? Gracias, José, por invitarme. Hablábamos, Rosendo, del rol de Cristina Fernández de Kirchner, este juego de fractura expuesta en el gobierno de la Nación. ¿Cuál es tu análisis? Mira, creo que la palabra clave es gobernabilidad. Es decir, en qué medida la fractura dentro del oficialismo, yo diría hasta ahora división, veremos si se transforma en fractura explícita de acuerdo a lo que pase en los bloques. Plantea ese problema. Una coalición de gobierno, como decía Pradey, que, ¿no es cierto?, aparece dividida frente a un problema difícil hacia adelante. Una oposición que ha votado unida para permitir ir al acuerdo con el fondo. Pero esto no es una situación excepcional. Esto no es lo que normalmente va a suceder en los próximos meses. De acuerdo a eso, lo que pasa en el oficialismo es fundamental. Rosendo, voy a preguntarle a Alfonso respecto a esto. ¿Crees que está en riesgo la gobernabilidad? Yo creo que está muy disminuida, como dice Rosendo, y como dije hace un rato, si no fuera por el aporte de Juntos por el Cambio, el gobierno no hubiera tenido esa ley, y creo que estaríamos hablando de otros tiempos, ¿no? Sí, por supuesto que la gobernabilidad está muy afectada. Yo diría que está autoinfligida la desgobernabilidad por el propio presidente, ¿no? Él tiene la autoridad, él tiene la lapicera, él fue votado por la gente y él tiene esa responsabilidad. Que no la quiere ejercer es más bien un síntoma de lo avanzado que está el proceso, ¿no? Rosendo, ¿se esperaba un relanzamiento de la gestión de Fernández una vez que el acuerdo con el Fondo Monetario fuera ratificado por el Congreso? Cuestión que sucedió. Sin embargo, ese relanzamiento fue una suma de anuncios fallidos que finalmente no concretó. ¿Cómo crees que queda parado el presidente? A ver, yo creo que para el presidente en este momento su objetivo es intentar salvar la coalición. Eso está antes que un relanzamiento en la agenda de él en este momento. Por este tema que decimos recién, con la coalición quebrada, dividida, la gobernabilidad se complica.
Gobernabilidad es una cosa, estabilidad institucional es otra. La estabilidad institucional no está en riesgo. La gobernabilidad, hacer funcionar el aparato del Estado, esto está en riesgo. Entonces, más que el relanzamiento, yo creo que en las próximas horas, días, el presidente va a intentar salvar la coalición. Alfonso, fuiste de las pocas personas en la Argentina que ocupó el rol de presidente del Banco Central y también el rol de ministro de Economía en todo lo que ese cargo implica. Y también decidiste dar en algunos momentos un paso al costado cuando creías que el escenario no estaba dado. En el caso de Guzmán, que tiene por un lado descrédito de los propios y también críticas de los ajenos, ¿por qué crees que se queda? Es siempre una decisión muy personal, ¿no? Yo creo que lo va a juzgar la historia. Ustedes antes en el pase con Luis hablaban del caso de Julián Domínguez y del secretario de Energía Martínez, que manifiestamente se preocupan porque tambalean sus candidaturas para el 2023, ¿no? Me parece que esto me refiere a la historia de Argentina de mucho tiempo, donde los que llegan a un cargo, los que llegan al poder, creen que el Estado es un botín y creen que es la piedra de salvación para su propia historia y su propia carrera personal, ¿no? Yo lo veo de otra manera. Yo creo en el concepto más sajón de que cuando llegás allí no sos funcionario público, sos servidor público, así se le dice en inglés, ¿no? Y servís a las millones de personas a las que representás. No te estás sirviendo de esas personas para un objetivo personal, como puede ser una candidatura o como puede ser un buen pasar o como puede ser, lamentablemente, lo hemos visto en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, salvarse económicamente, ¿no? Entonces, me parece que es una decisión personal de cada uno. ¿Por qué se queda un ministro que manifiestamente ha perdido el poder, que propone programas que nadie le aprueba? Y que tiene mucha crítica interna y mucha oposición dentro del gobierno que supuestamente lo sostiene, sí, es una decisión muy personal. Rosendo, ¿hay que hacer cambios de gabinete? Vos que estudiaste también toda la historia como analista, ¿hay que hacer cambios de gabinete cuando alguien está tan devaluado como está ocurriendo hoy con el gobierno nacional? Mira, el cambio de gabinete es una herramienta, un recurso útil para relanzar un gobierno y se utiliza normalmente en las democracias desarrolladas. Ahora, cambio de gabinete sin resolver previamente si la coalición sigue, la coalición no sigue, en qué condiciones sigue, mira, eso va a ser inútil, ¿no es cierto? Por eso se hablaba recién de Guzmán. Bueno, desde el punto de vista de la política, es ostensible que el kirchnerismo quiere a la cabeza de Guzmán. Es público que es así. Ahora, para el presidente, cambiarlo a Guzmán en ese contexto es darle una victoria al kirchnerismo. Entonces, todo esto está trabado en el cambio de gabinete, mientras no resuelvan la unidad o no de la coalición. Alfonso. Pero fíjate, siguiendo con lo de Rosendo y lo anterior, si el criterio es ese, el criterio es la unidad de la coalición, es muy distinto del resultado. O sea, los resultados de Guzmán no son buenos hasta ahora. Estuvo 2 años para ordenar la cuestión del Fondo Monetario, no resolvió bien la cuestión anterior de la deuda y es el ministro sobre el cual caen todas las responsabilidades cuando la inflación se va por arriba de lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, lo que está explicando Rosendo es volver a lo que decíamos antes, ¿no? El objetivo no es el bienestar general, el objetivo es el bienestar individual o colectivo de una coalición pequeña, ¿no? Y esto la gente lo ve con muchísima claridad. Yo lo percibo, estoy empezando a recorrer el país en estas últimas semanas y lo percibo con mucha claridad. La gente se cansó de la zaraza, se cansó de que le digan una cosa y que después hagan otra y se cansó de que al final los políticos son los únicos que no sufren las consecuencias de sus propias decisiones, ¿no? Les comparto, Rosendo y Alfonso, una de las frases de la semana sin dudas, ¿no? Martín Lustó, recordemos, Martín Lustó en vidas anteriores fue ministro de Cristina Fernández de Kirchner y hoy como senador de Juntos, esto es lo que esgrimía. Voy a leer algunas cosas de un mega bestseller sobre la fuga, ¿no? Formación de activos externos, dijo el presidente del Banco Central, que hoy se llama comúnmente fuga. Dice así, permiso para leer. Néstor, haceme el favor, sacá la plata del banco y mandala afuera. Estos tipos van a hacer lo mismo que con el plan Bonex.
¿Saben qué se llama eso? Pedir que alguien fugue. Haceme el favor, sacá la plata afuera. Está bien que cuides la plata de la provincia, pero también cuida la nuestra. Fuga. Sigo. Tiempo después, y a través de un mecanismo legal, con acciones y títulos de deudas que cotizaban en Nueva York, pudimos finalmente girar al exterior, contado con liquidación. Recuerdo que el presidente del Deutsche Bank, las finanzas internacionales, en Argentina, vino personalmente a nuestro departamento de Juncal y Uruguay en Recoleta para que firmáramos la documentación. Fuga. Y después hay otra fuga, porque también cuando uno saca depósitos del banco y los mete en una caja en dólares, también es fuga. ¿Por qué pasó eso? Como otros argentinos también cuando tienen desconfianza en la política económica la hacen. No estoy responsabilizando a nadie, estoy diciendo, miren lo que dicen, miren lo que pasa. Miren lo que dice, miren lo que pasa Lo que hacen. y lo que hacen, decís, Alfonso. Sí, hace tiempo que nosotros marcamos, no sé si después lo leyó Martín, no vi su discurso, pero cuando aparecieron esos 5 millones de dólares en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, que obviamente no podía justificarlos porque nunca había tenido un trabajo que generara tantos recursos. Cristina, en otra etapa otra parte del libro, sinceramente, explica que ella se asustó cuando asumió Macri, dijo que se iba a ir todo al diablo y entonces cambió los plazos fijos que tenía en pesos y compró los dólares y los puso en una caja de seguridad. No sé si lo dijo Martín, pero eso es fuga también en la definición que usan ellos. Yo hace tiempo que vengo marcando esto, a confesión de parte, relevo de prueba. Apenas asumió Pelle en el Banco Central, ¿te acordás, José, que ellos publicaron una lista de los fugadores para explicar que el gobierno anterior había fugado? Entre esos fugadores, la mayoría, los que aparecían, en realidad la lista la publicó Berbisky, no tendría que haberla publicado, pero se conoció. Y los principales nombres ahí eran amigos del kirchnerismo, no eran amigos del gobierno anterior. Pero con una salvedad, que para el periodo que miraba ese informe tendrían que haber aparecido los 5 millones de Cristina, dado que ella misma estaba confesando que lo había hecho y no aparecía en la lista. Si vos tomás esos 5 millones que ella dice haber fugado en febrero del 2016, entonces no hay nadie que haya fugado tantos dólares durante el gobierno anterior como Cristina. El 99% de los que fugaron dólares fugaron menos dólares que Cristina, ¿no? Ahí es donde se cae todo el relato y me parece muy bien que Martín haya retomado esto, que es un tema sobre el cual no podemos dejar que nos olvidarse, ¿no? Hay que seguir machacando. Rosendo, hablando de este contexto, ¿no? Por un lado, un presidente que está debilitado, una vicepresidenta con alto perfil respecto de sus diferencias. ¿Cómo queda parado el presidente Fernández? A ver, el presidente Fernández, este debía ser su mejor momento. Logró su objetivo en la ley sobre el acuerdo con el fondo, convalida el acuerdo con el fondo. Pero la división que se evidenció en el Parlamento lo pone en el momento de mayor debilidad de los 2 años transcurridos, ¿no es cierto? De ahí que su prioridad va a estar en salvar la coalición, que no va a ser fácil de salvar por 2 cosas. Primero, porque lo hemos visto numéricamente, la magnitud de la división. Digamos, 1/3 de los legisladores, más o menos, no acompaña al Ejecutivo. Pero además, porque la política es una mezcla de razón y de pasión. Y creo que en ese conflicto los factores pasionales están influyendo cada vez más. Pasión, razón y también inflación, ¿no? Digo, cuando uno ve el número de inflación, ¿se puede espiralizar? Digo, ¿corremos riesgos en nuestro país de poder llegar, lamentablemente, a un ejemplo como fue la hiper en el pasado? Y bueno, no es lo mismo una inflación en 3% que en 5%. Los comportamientos son otros y las cuestiones se aceleran, sobre todo si no hay credibilidad en las respuestas del gobierno, ¿no? Si la respuesta del gobierno es pelearse con el termómetro, como decías vos antes, o pelearse con los supuestos responsables del desorden cuando no son más que ellos, y evidentemente estas cosas se pueden espiralizar, ¿no? Por eso es tan importante
El principal componente de la lucha contra la inflación es la confianza, es la credibilidad. Las instancias en donde Argentina logró bajar la inflación fue producto de la confianza. La última vez, a ver, digo esto sin ánimo de autobombo, pero la última vez que hubo inflación de un dígito en Argentina fue en el 2003-2004, cuando La Baña estaba en el Ministerio de Economía y nosotros estábamos en el Banco Central. Y lo que hacíamos no era nada demasiado extraordinario, era ordenar lo fiscal del lado del ministro y del lado nuestro tener un programa monetario que fuese creíble, prometer lo que se puede cumplir y cumplir lo que prometés. No es tan difícil, pero claro, cuando perdiste la confianza se hace cuesta arriba, ¿no? Rosendo, otra de las cuestiones que se están barajando de cara a lo que viene es si se puede romper esta fractura expuesta, convertir en una ruptura. ¿Crees que puede suceder eso? Sí, creo que puede suceder. De ahí la actitud del presidente y las prioridades que el presidente está poniendo. Históricamente el peronismo en el gobierno nunca tuvo una fractura expuesta de esta magnitud. En los 70, a fines de los 80 hubo ruptura, pero no nos llegaba al 10% de los legisladores. En la oposición, hace 4 años, sí, 2/3 de los senadores era el bloque federal, que dialogaba con el gobierno, y 1/3 el bloque kirchnerista. Pero en el gobierno, no sé, en el oficialismo, una fractura de esta envergadura no ha habido antes. Con un problema adicional, la fórmula presidencial de presidente-vice. El vice ha sido electo, ¿no es cierto? Sustituye al presidente transitoria o definitivamente, ¿no es cierto? Y eso no se cambia por un decreto. Rosendo, en minutos vuelvo contigo allí al móvil, voy a recibir ahora al resto de los invitados, pero Alfonso, la última tiene que ver con esta realidad y lo que viene. Se viene, te voy a hacer un zapping de anuncios y vos me das títulos. Dale. Anuncio 1, acuerdo de precios y acuerdo con empresarios y sindicatos. ¿Útil o inútil? Y en este contexto es difícil imaginar que sea útil, ¿no? Porque sindicatos y empresarios están midiendo lo mismo que decimos nosotros acá. ¿Qué credibilidad y qué autoridad va a tener el presidente para cumplir su parte del acuerdo, ¿no? No te olvides además que es un equipo económico que mandó un presupuesto diciendo que la inflación iba a ser del 33%, que cuando lo discutió dijo, bueno, en realidad están desactualizadas las proyecciones, que ahora acordó con el Fondo Monetario 42% y que en los primeros 2 o 3 meses, si miramos como te dije antes, los últimos 4 meses la inflación está en el 55% y todavía falta el ajuste de tarifas que se comprometieron con el fondo y falta aumentar el tipo de cambio en línea con la inflación, que es otra promesa que hicieron con el fondo, ¿no? Venimos de inflación del 50%, pero con tarifas pisadas y tipo de cambio pisado. Entonces, esa discusión, cuando se sientan a la mesa, lo primero que van a preguntar los sindicalistas y los empresarios va a ser, dígame cómo va a hacer usted para bajar la inflación, si al problema que tenemos ahora hay que agregarle más combustible por el lado de las tarifas y por el lado del tipo de cambio, ¿no? La última, tuvimos varios cepos, en su momento salimos del cepo, me acuerdo de ese anuncio en el Ministerio de Economía, que hacía mucho calor cuando anunciaste lo que venía. Después la CUNSA deja un microcepo que se convierte en macrocepo y los dólares hoy por hoy no están. ¿Hay un riesgo de faltantes dólares para insumos? Bueno, con este desembolso del fondo, que creemos que va a llegar antes de fin de mes, el gobierno recupera algo de reservas, ¿no? Y además con las consecuencias de la guerra, que bueno, Cerruti le echa la culpa de la inflación local a la guerra, pero hay otras consecuencias que son favorables para Argentina, porque si bien vamos a pagar más por la energía, porque somos importadores netos, es mayor lo que recibimos por el aumento de precios del trigo, de la soja y demás. Entonces, este es un año donde, en principio, las reservas no tendrían que estar en jaque, ¿no?
Entonces sería una oportunidad para el gobierno para ocuparse de otras cosas, por ejemplo, bajar la inflación, ¿no? Pero es muy difícil imaginar que un gobierno con tan poca credibilidad y tan poca autoridad y tan poca confianza pueda estar levantando el cepo, ¿no? No sería hasta incluso recomendable que se animen a hacer eso, no todavía por lo menos. Alfonso, muchas gracias por haber venido. Gracias Se te a vos, nota José. contento con Boca. Sí, el efecto costó. contrario a un hincha de River. Costó, sí, aprovechamos un error y bueno, y facturamos. El fútbol es así, ¿no? Gracias por haber venido. Gracias. Fíjense lo que decía la portavoz, se viene una mesa de debate muy, pero muy profundo. Mirá. Sobre relaciones personales yo no comento en estas conferencias. Las relaciones políticas entre el presidente, la vicepresidenta, el Senado y la Cámara de Diputados están, como siempre, armoniosas y llevándose adelante, de manera tal que hoy va a haber la sesión en el Senado, va a suceder la sesión en el Senado convocada por la vicepresidenta y esperemos que se llegue allí a tener un buen término en cuanto a la votación, lo mismo que sucedió en la Cámara